La infancia de Magalú fue nada típico, fue totalmente atípica, porque cuando ella cumple su tercer mes de vida, el padre muere. Vengo yo de vuelta con esa chiquita a sepultar a mi marido y ahí empezó una vida, bueno, de querer abrirme paso y yo luchar, trabajar y sustentar a esa hija en lo posible sin pedir nada a nadie, sin ayuda. O sea, como que fue un desafío como para ocupar mi lugar de madre y de padre. Y ella fue creciendo, bueno, era el jardín infante, siempre se destacó por su lucidez, por su inteligencia, porque nos sorprendía. A los 9 años ya leía el diario de por sí, y por ahí hacía un comentario yo con los de mi familia, y ella nos acotaba cosas, porque ella había leído el diario y la había captado. A veces a mí me asustaba, porque era una época en que yo pensé que la tenía que preservar de todo lo que fuera para gente madura, y ella nos estaba sobrepasando. Siempre tuvo una facilidad extraordinaria para la escuela, y ya desde mucho antes que lo común, ella leía lo que la aventajaba, lo que le hacía tener mucha ventaja en toda su trayectoria escolar. Ella estaba súper informada, y como que los profesores tenían una preocupación, y me lo dijeron en algunas oportunidades, de que como que tenía ideas muy avanzadas, como que estaba el peligro de que fuera una chica demasiado, no sé si reaccionaria o cómo lo titulaban ellos, como que tenía ideas peligrosas porque tenía ideas sociales. Pues yo me daba cuenta que las mamás de algunas nenas no le daban tanta libertad para que estuvieran mucho tiempo en casa, como que yo también era una persona de ideas, qué sé yo, de izquierda, no sé qué ideas se hacían, porque el miedo, el cuco era ese. No es bueno hacer reproches, y no sé si me queda algún resentimiento, pero yo tuve clarito de que yo quería ser libre en cuanto al sustento y la educación de mi hija, que no me condicionara a nadie porque me ayudaban económicamente, que era lo que... Sí, por ahí la familia en aquel tiempo te ayudaba, pero te condicionaba. Vos tenías que proceder de acuerdo a lo que te dictaminaba. Entonces yo quería ser absolutamente libre y darle lo que yo quería darle a mi hija, mi punto de mira era de que aprendiera ella cuanto antes a defenderse sola, y por sobre todo que en lo posible pudiera ser feliz. Ella decía que ella iba a estudiar medicina. Claro. Sí. ¿Para qué? Para poder curar y aliviar el dolor de los que no tenían dinero. No era para hacer dinero precisamente. Después, seguro, cuando entró en el secundario, bueno, ya entró así con esos sueños. En un momento me dijo: voy a estudiar medicina, pero después me voy a meter a monja para ir al África, ir a la colonia de los leprosos. Bueno, después ya cuando estaba en la facultad decía: bueno, me voy a especializar en infecciosos, porque le impactaba el mal de Chagas, que ahí en Córdoba, bueno, corría mucho, porque como Córdoba es un centro sanitario para los demás al norte, donde hay tanta miseria. Bueno, ya ella dice: bueno, me recibo y me especializo en infección. Bueno, a mí como que me daba miedo, porque yo digo, lo va a concretar. Pero bueno, nunca la desanimé, porque guardando la secreta esperanza de que se suavizara por el peligro que corría. Pero me llenaba de, no sé, no me cabía esa satisfacción de verla a ella de vuelo tan alto, digamos, en ese terreno de espíritu.
el primero y segundo año ella vivió en un pensionado que dependía de la iglesia Cristo Obrero, que estaba a la vuelta de donde estaba el pensionado. Y bueno, ahí ella como que tenía miedo de no encontrarse, y me acuerdo que yo le decía, no vas a encontrar muchos compañeros, porque claro, siempre me gustó la gente provinciana. Y en serio, ahí en esa pensión ella se encontró con un ambiente que le dio mucho gusto a ella. Bueno, después al hacerse de novio con Jorge, ya traía como ella algo desde muy chico que le incentivaban sus tías, las hermanas de la madre, de ser muy militantes, así, muy, claro, muy combativos, muy polentas. Y bueno, y ellos ya veían lo que se iba a venir. Veían lo que se iba a venir, y eso es lo que a mí me impactó, ¿no es cierto? Y ellos ya estaban en la militancia, en las charlas, en hacer encuentros, en hacer bailes en los patios, en la villa, y a ella le encantaba ir a las villas y indicarle a las mujeres cómo tenían que hacer la mamadera para que su chico no se tomara una diarrea infantil. Bueno, trabajar en los hospitales, como hoy te contaba, impactarse con eso de que le decían, sufrir eso, de que qué abandonado está la persona que trabaja, la que no se especializó, la que no estudió, claro, qué desprotegidos, qué a la deriva que están en cuanto a su salud. Y claro, cuestionaba también el poder de la iglesia, por supuesto. Somos una majada. El pastor de turno te va arriando y no te atrevas a cuestionarlo porque lo pagas muy caro. Mi hija lo pagó con su vida y yo lo he pagado de otra forma, con desaprobación en su tiempo, y ahora que ya no me sirve de nada me vienen a aprobar. Y ahora no me importa y me da mucha pena. Y no dejo de tener en el fondo cierto resentimiento, que trato de cubrirlo buscando en el fondo de mi corazón la capacidad de amor que debemos tener siempre, que siempre debe prevalecer. Pero bueno, las cosas se dieron así, fueron muy duras, no estábamos preparados, y de todas maneras yo estoy súper orgullosa de haber sido la madre de semejante personita. Estoy súper orgullosa. En primer lugar, ella me llama porque Jorge había desaparecido. Llega el domingo a la noche, llega el lunes, Jorge no volvió. Llama María Luz a la casa de los padres y Jorge no había llegado. Pienso que no me comentaba todo, pero ellos se cuidaban mucho y tenían ciertas señas, ¿viste? Claro. Es decir, si a tal hora no llega uno, el otro deja la casa porque seguro que iban a volver por el que quedaba. Bueno, el martes después ella deja la casa, porque llama a la casa y no había llegado, va el padre, me llama a mí, nos encontramos allí en Córdoba, confiábamos en que al padre le iban a decir algo, teníamos la esperanza de que lo tuvieran preso, nunca calculábamos que eran capaces de semejante horror, pero bueno, había algo ya que te decía que la cosa venía muy siniestra. Uno no medía la ferocidad de esta gente. No nos alcanzaba la cabeza para calcular tanta crueldad, tanta cosa sistemática para el exterminio de la gente que pensaba y que hacía algún trabajo social. Entonces, bueno, van a hacer la denuncia y se oyó una expresión que era bastante común, según yo supe después. Se habrá ido con alguna chinita por ahí a la sierra.
Sí, en la sierra estaba, pero estaba en el campo La Perla. Y bueno, yo después traté de convencer a María Luz que saliera del país, que viniera para acá y que la íbamos a esconder en alguna parte. Pero ella dijo que no, que hasta que no supiera que había sido de la vida de Jorge, no, y ahí fue donde me dijo, y yo me di cuenta que estaban perfectamente organizados como grupos. Aparte ya me había enterado que hacían campamentos, pero yo pensé que eran campamentos para compartir planes de una lucha. Tampoco pensé que ese campamento podía significar algo de peligro, más que hasta el rector de la facultad donde iba Jorge sabía, porque hasta les donó gaseosa para los días que iban a estar de campamento. Entonces los militares respondieron eso. Mi consuegro tenía mucha amistad con altos militares, él ahí en la capital de San Luis también era presidente o jefe de distrito del Rotary Distrito Cuyo, así que todas las noches, todas las semanas tenían una cena con el obispo de San Luis, con el jefe militar de ahí de San Luis, que hay mucha población militar en San Luis, con el gobernador. O sea, él estaba relacionado bien, pero eso no sirvió para que le diga dónde estaba el hijo. En un momento queda mi sobrino y me dice que mejor que yo me venga, porque ya algo habrían captado ellos que les daba miedo. Entonces, bueno, yo me vine. Aparte acá había quedado María Luz. Cuando vengo encuentro una de telenovela con respecto a la desaparición de mi yerno, con que contaban cosas terribles que no sé cómo no me vinieron a buscar a mí, a mi hija y a todo mi entorno. Fue así algo como un boom, y la gente como que en ese sensacionalismo siguió siendo tan inconsciente como es siempre nuestro ambiente pueblerino, que no tiene por qué ser otra cosa, pero en ese momento me hacían correr un peligro terrible a mi hijita chica también por la novela que inventaban, aparte de lo terrible que ya había ocurrido, que era que te desaparezca una persona. Claro. ¿Cómo? No puede ser. ¿En qué andaban? ¿Qué hacían? Ya era una directa acusación. Y bueno, cuando yo vi que realmente la cosa estaba brava, y que por una sospecha o por un chisme o por una versión, porque acá en Junín pasó, de que entraban a tu casa, no te dejaban nada sano, maltrataban a los chicos. Claro. Y yo tenía un terror grandísimo por mi hija, que en ese momento tenía 11 años. Así que bueno, sí, los que dejaron de saludar, los que venían tipo acusación, los que te miraban socarronamente, los profesores de ellos que yo te decía que María Luz tenía ideas muy avanzadas. Se me borró un montón de familia, un montón de amigos, pero bueno, hubo recambio. Pasé a tener, a frecuentar otros parientes que no frecuentaba, a tener amigos que nunca habíamos ido, a estar mi casa llena de gente joven sobre todo. Y no te puedo decir que estuve sola. Sí, el dolor de la gente que vos pensabas que en el peor momento justo no te iba a abandonar, sí nos abandonó. Como que en la escuela yo le advertía a Betty, mirá, es lógico que te pregunten tus compañeritos qué pasó en tu casa, dónde está tu hermana, decirle que era la verdad, Jorge desapareció, María Luz se quedó en Córdoba para ver qué pasa, pero Jorge está desaparecido. Entonces ella me dijo, ¿y si me preguntan los maestros? No, hija, ¿cómo los maestros te van a preguntar? Imagínate, 11 años. Todavía no lo había cumplido. Yo como me imaginé que un maestro le podía preguntar. Viene a casa de vuelta de la escuela y me dice, ¿sabes quién fue la que me preguntó? La maestra. ¿Y tus compañeritos? No, los compañeritos todos me querían prestar algo.
todos querían que fuera a jugar con ellos. Bueno, y eso fue muy duro, porque no hablar de algo que teníamos tanto que decir, tanto que gritar, tanto que reclamar, pero había que preservar la vida de los demás, tenías que mantenerte vos vivo para seguir buscándolo. Yo no dormía, estaba que sonaba el teléfono, que llegaba un auto, que veía una figura así medio en la sombra y esperaba. Jorge es María Luz, y me quedaba haciéndome la tonta en la vereda, o cerrando la puerta o abriendo la puerta, que ni la abría ni la cerraba, esperando que pasara esa persona que me parecía que podía ser él. Sentía como que me llamaban por la ventana, sentía la voz de Jorge que me decía Sara, Sara, como me llamaba él, o mami, como me decía María Luz. Entonces todo ese montón de ruido, y había que estar impasible y seguir trabajando. En un trabajo de mucha responsabilidad y mucha exigencia como yo tenía. Pero bueno, todo el mundo se movía con anteojeras, no miraba demasiado, no hablaba demasiado, nada. Y bueno, y quedamos en que ella me iba a escribir cuando nos podíamos encontrar. Últimos días de noviembre me llegó una carta que ella había escrito a máquina, me decía que estaba por entrar a trabajar en algún lugar y que me decía en esa carta, que me iba a volver a escribir para decirme que ahora no podía ser porque recién había tomado ese trabajo. Y bueno, me contaba cosas así. No había novedad de Jorge, y fue la última carta que recibí. Después ya fue espera, 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 y por lo que cuenta después el testimonio de esta chica, que yo lo pude tener 8 años después, el de Graciela Geuna, que fue una sobreviviente del campo La Perla, cálculo de que ella murió, o se produjo su muerte en los primeros días de diciembre, últimos días de noviembre en el campo. Entonces ella había visto cuando llegó Jorge cómo lo mataron. Y cuando llegó María Luz la vio después de una sesión de tortura. Y le preguntó si lo había visto a Jorge, y ella dice que para no aumentar su dolor no le dijo. Le dijo que no lo había visto, pero Jorge había muerto. Porque bueno, después las sesiones de tortura lo remataron a palos y a pedradas, porque los sacaban así en los autos como para que les marcara lugares y gente. Y en un momento se bajaron todos, quedó él solito en el auto, y él intentó, esposado y todo, escaparse con el auto, o a lo mejor intentó apurar su muerte, porque dice que el auto lo estrelló contra una columna. Como no se mató, después cuando llegaron al campo lo remataron. Y la chica todo eso lo sabía, pero a María Luz no se lo dijo. Después de una semana siguen las sesiones de tortura. Dice que hasta la felicitaban porque cómo resistía la tortura María Luz. Una noche ya, porque le hacían torturas sistemáticas como para que no saliera con vida. O sea, descargas eléctricas y palos con gomas llenas de cable o algo así, entonces hace como una contracción muscular de la cual van hacia la muerte, y así bueno. Así terminó la vida de María Luz. Entonces esta chica después, primero hace un testimonio, después como que lo pule un poco, sería demasiado espantoso el primero, supongo. Entonces esta chica, entre, ya te digo, escritura y escritura de un testimonio, trató de recordar todo lo posible para que los familiares tuviéramos una noticia. Y yo tuve esa suerte de que habían sido amigos, esa pareja con María Luz y Jorge, entonces como que no se le iba a olvidar.
Entonces, bueno, ahí pude saber que había sido de los chicos después de 8 años de estar esperándolos permanentemente. De escuchar, bueno, la desesperación por el correo, por el auto que sentía parar en la puerta de la casa, por el teléfono que sonaba. Volví en 2 oportunidades más. La casa, después que se lo llevaron a ellos, los vecinos dicen que sacaron todos los enseres domésticos y los vecinos vieron que atracaron carros del ejército que se llevaron todo, rociaron con combustible y prendieron fuego a la casa. Se rajó la losa y cuando yo fui ya estaba ocupada por intrusos. Calculo que amigos de los militares, porque a nadie se le ocurría ocupar una casa de un desaparecido, porque siempre iban a volver. Yo fui 2 veces y era tal el impacto como que sentí que en ese pasillo me moría. Y bueno, terminé pensando que por una casa, después de haber perdido una hija, yo no lo resistía. Y bueno, ahí con respecto a lo material hay otro tema de que muchos me dicen, pero vos tuviste la indemnización o el resarcimiento económico. Han venido a verme abogados creyendo que yo no mentí. Pero yo les digo a todos lo mismo, yo no pienso reclamar resarcimiento económico porque a mí me tienen que dar el mundo y no me alcanza, porque ellos no están. Entonces, no critico al que pide el resarcimiento económico, no, cada uno lo siente a su manera y lo ve de distinta manera, porque a mí, sobre todo los abogados, me han dicho, no, pero fíjate, le vas a dar el gusto de dejárselo a ellos. Podrías donarlo al hospital, pero no, porque a ellos les va a servir para decir, bueno, te callas la boca porque te pagamos por haberte matado, por el daño de haberte matado a tu hija, y eso no tiene un precio. Y me han dicho que es mucho dinero, te podés comprar, qué sé yo, tantas y cuantas casas, pero ¿para qué? Con el primero que me vinculé fue con Pérez Esquivel cuando lo nombran Premio Nobel de la Paz. Después con las madres, porque íbamos al Servicio de Paz y Justicia, estaba el padre Puyanek, y de ahí íbamos a la Plaza de Mayo y dábamos la vuelta. Después vinieron los juicios, las presentaciones legales, el reclamo, con el testimonio de esta muchacha Geuna. Y bueno, recién en el año 87, eso debe haber sido, en el 83 asumió Alfonsín, se siguió reclamando. En un momento fui yo al juzgado de Córdoba, que me acompañó mi abogado Manuel Luna, y bueno, y tenía una audiencia en la que pensé que me iba a enfrentar con Luciano Benjamín Menéndez, pero como según las leyes argentinas, los militares y los curas son ciudadanos de primera, ellos pueden resolver, por ejemplo, de que yo no estuviera en la audiencia y que él no contestara sino por escrito. Bueno, así que no le pude ver la cara a don Luciano Benjamín Menéndez, porque yo lo que pretendía era ponérmele lo más cerca posible para que viera la cara de María Luz. Me pareció que yo de alguna manera se la iba a transmitir. Estaba en el portón, lo vi entrar, ya era retirado él, pero entró en coches militares, los famosos Falcon Verde, con una custodia que hacía temblar el piso, y cuando el juicio a las juntas, me llama el abogado y me dice, bueno, prepárate porque para el día 18 del mes que entraba, que era agosto, para el día 18, tenemos audiencia o turno con el doctor Estracera para hacer la presentación también en Buenos Aires. En Córdoba se había hecho ante el juez Becerra Ferrer. Menéndez, esa vez que fue, era la tercera vez que se lo llamaba, así que si no iba esa vez se lo llevaba por la fuerza pública, pero realmente no sé si sirvió de algo de eso. Uno, por supuesto, lucha y tiene que, aunque sea, hacerlos mover o causarles el fastidio de que tengan que ir a un tribunal, a un juez, pero el juez está con ellos.
el 3 y 4 de agosto, punto final, famoso. O sea que yo no alcancé a presentar mi caso ante el juez de trasera, sí quedó presentado en Córdoba. Sí siguió trabajando el doctor Luna y la doctora María Elba Martínez, y el caso pasó a la Corte Internacional de La Haya como caso ejemplificador de lo terrible de estos señores. Pero nada le afectó ni a los militares ni a los gobiernos promilitares o a la gente promilitar de los distintos gobiernos que hemos tenido. Pero ya estaba todo presentado, ya estaba hecho, como te digo, y haber llegado a la Corte, sí, a la Corte Internacional, importante. Pienso que es todo lo que se pudo hacer. Y de ahí en más lo que, no sé si yo voy a alcanzar a ver que se prospere, que se reabran, viste, como descalifican al juez Garzón, español, y no sé si va a haber alguna forma por ahí, viste, esas cosas que uno menos las espera, las cosas hacen un crack y todo cambia, porque vos crees estar viendo muy clarito lo que tenés delante y siempre hay algún motivo que lo cambie. Yo en eso tengo esperanza de que haya algo, algún elemento que vuelva a poner en el tapete esas causas que si no siguen pendientes mientras estos señores vivan y aún después de muertos, por más que nos siguen colonizando y nos siguen lavando la cabeza. Y aparte de eso, de que, bueno, no de gusto los mataron, porque les resultaba totalmente incómodo la lucidez de estos chicos que eran tan certeros en saber quiénes eran, qué hacían y qué decían, o qué no decían y qué hacían. Por eso yo te digo, espero que en algún momento las cosas se produzcan, porque sí, de todas maneras ellos están muertos, pero hay que buscar la memoria permanente y la condena, para que no se vuelva a repetir, para que no crean otra gama de militares que pueda venir en el futuro y que crea que pueden hacer lo mismo porque quedaron impunes. Yo pienso que en algún momento nuestro pueblo tomará un poquito más de conciencia.
pero yo